Queremos determinar la pendiente de la línea gráfica aquí en azul. Hay una pareja de maneras de hacer esto. Lo primero que recordar es la pendiente es la relación del cambio vertical con respecto al cambio horizontal, que puede expresarse como el aumento sobre la ejecución o el cambio en, y respecto al cambio de X, así que vamos a ver nuestra línea. Si podemos identificar dos puntos que tienen coordenadas integrales, podemos analizar el gráfico de la línea para determinar la pendiente. Por ejemplo, este punto aquí tiene coordenadas -2, -2. Y este punto aquí tiene coordenadas 4, 1. Así que si queremos podríamos tomar estos dos puntos, y luego usar la fórmula de pendiente dada aquí o podemos analizar el cambio vertical, y el cambio horizontal de este punto a este punto. Aviso: si queremos mover de este punto a este punto, tenemos que mover 3 unidades y 6 unidades correctas. Así que el cambio vertical sería 3 y el cambio horizontal sería 6. Utilizando esta información podemos reconocer que la relación del cambio vertical, el cambio horizontal que sería nuestra pendiente sería de 3 a 6 o 3, 6 y estos ambos compartirán un factor común de 3. Así que la pendiente de esta línea es igual a 1, 2. O si queremos dar estos dos puntos podríamos usar la fórmula de pendiente, cuál es la diferencia en las, y coordina sobre la diferencia en las coordenadas X. Mostremos que también. Así que llamaremos a los 1 Siemens, esto será X sub 1, y sub 1. Y llamaremos a los 2 segundos, esto será X sub 2 y sub 2. Así que la pendiente será igual a Y sub 2, y sub 1, que sería 1-2 todo sobre X sub 2, X sub 1 4-2. Y esto sería 1 más 2, que es 3. Y esto sería 4 más 2, que es 6, que por tanto es también 1, 2. Entonces no importa qué técnica usamos para determinar la pendiente de la línea, la pendiente es 1, 2. Vamos a echar un vistazo a un segundo ejemplo en el siguiente video.